Ernesto Vargas recorrió con la mirada las vigas desgastadas del establo, mientras el sudor resbalaba por su frente y empapaba su camisa. A sus 42 años, las dificultades de la vida en el campo habían esculpido en su rostro moreno las líneas de quien ha luchado contra la tierra, el clima y la mala fortuna. Sus manos encallecidas, testigos silenciosos de incontables horas de trabajo, descansaban momentáneamente sobre el mango de una pala. «Un poco más, Luna», murmuró a la perra de pelaje blanco y gris que lo observaba atentamente desde la entrada. «Solo necesitamos reforzar esta esquina y podremos descansar». La perra, una mezcla de pastor alemán con algo indefinido que le daba un aire noble y vigilante, meneó la cola como si entendiera perfectamente las palabras de su dueño. Había sido su compañera fiel durante 7 años desde que la encontró, apenas un cachorro hambriento, abandonada junto al camino que llevaba a Tequisquiapan. El establo necesitaba reparaciones urgentes. La última temporada de lluvias había sido particularmente severa, y parte del techo se había venido abajo, amenazando la estructura completa. Ernesto no podía permitirse perder este espacio. Los 3 caballos y la vaca que poseía representaban una parte vital de su precaria economía. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró para sí mismo cuando la pala chocó contra algo metálico bajo el suelo de tierra. Luna se acercó inmediatamente, su curiosidad despierta. Con renovado interés, Ernesto comenzó a cavar alrededor del objeto enterrado. Pronto quedó a la vista una esquina de lo que parecía ser un cofre metálico, su superficie cubierta de óxido y tierra compactada. «Ayúdame, Luna», dijo Ernesto, aunque sabía que la perra poco podía hacer más que observar con atención. Con esfuerzo, Ernesto desenterró completamente el objeto. Un cofre rectangular de aproximadamente 60 centímetros de largo por 40 de ancho, con refuerzos metálicos en las esquinas y un candado oxidado asegurando su contenido. Parecía antiguo, quizás de principios del siglo pasado, a juzgar por su diseño. Luna comenzó a olfatear frenéticamente el cofre, emitiendo pequeños gemidos de excitación mientras rascaba suavemente su superficie. «¿Qué pasa, chica? ¿Hueles algo interesante?», preguntó Ernesto, intrigado por la reacción de su perra. Llevó el pesado cofre hasta el patio trasero de la casa, donde la luz del atardecer le permitiría examinarlo mejor. Su pequeña propiedad, heredada de sus padres, apenas constaba de la casa principal, el establo, un modesto huerto y 5 hectáreas de tierra donde cultivaba maíz y frijol para subsistir. No era mucho, pero era suyo, un pedazo de México que nadie podría arrebatarle, o al menos eso pensaba hasta que se casó con Claudia Montero, hija de una de las familias más acomodadas de Querétaro, un matrimonio que muchos en el pueblo habían considerado desigual y que, 7 años después, seguía generando tensiones, especialmente con sus suegros y cuñados, quienes nunca ocultaron su desdén por el simple ranchero que había atrapado a Claudia. «¿Qué traes ahí, Ernesto?». La voz de Claudia interrumpió sus pensamientos. Salía de la cocina secándose las manos en el delantal, su rostro aún hermoso a pesar del cansancio evidente en sus ojos. «Lo encontré enterrado en el establo», respondió señalando el cofre. «Debe llevar ahí muchos años». Claudia se acercó con curiosidad, observando el objeto con una mezcla de interés y aprehensión. «¿Crees que tenga algo valioso?», preguntó, agachándose para examinar el candado. «Lo dudo», respondió Ernesto con una sonrisa resignada. «Con nuestra suerte, probablemente contenga herramientas viejas o papeles sin importancia, pero Luna parece muy interesada». La perra no se había apartado del cofre ni un momento, rascando ocasionalmente su superficie e intentando meter el hocico en las pequeñas rendijas visibles entre la tapa y el cuerpo del objeto. Papá guardaba algunas herramientas para abrir cerraduras en el cobertizo, recordó Ernesto. Tal vez podamos ver qué hay dentro antes de que oscurezca. Mientras buscaba las herramientas, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y escepticismo. En sus años trabajando la tierra, había desenterrado de todo, desde botellas antiguas hasta partes de maquinaria agrícola olvidada,
Incluso una vez encontró monedas de la época de Porfirio Díaz. Pero nunca algo como este cofre, tan deliberadamente enterrado y asegurado. Al regresar con un juego de destornilladores y alicates, encontró a Claudia acariciando a Luna, quien seguía obsesionada con el objeto. Nunca la había visto así con nada, comentó Claudia, ni siquiera cuando encuentra un conejo o una ardilla. Lo sé, es extraño, concordó Ernesto, arrodillándose frente al candado. El mecanismo estaba completamente oxidado, pero sorprendentemente la estructura del candado parecía intacta. Después de varios intentos y utilizando una combinación de fuerza y precisión, logró que el pasador se diera con un chirrido metálico. «¡Lo conseguiste!», exclamó Claudia, acercándose con evidente emoción. Sin embargo, antes de que pudieran abrir el cofre, el sonido de un vehículo aproximándose por el camino de entrada interrumpió el momento. Luna levantó las orejas, alejándose del cofre para ladrar en dirección a los recién llegados. «¿Esperas a alguien?», preguntó Ernesto frunciendo el ceño. Claudia palideció ligeramente. «Olvidé mencionártelo», dijo, visiblemente incómoda. «Mis padres y Eduardo llamaron esta mañana. Dijeron que pasarían para hablar sobre la celebración del cumpleaños de mamá». Ernesto contuvo un suspiro de frustración. Los Montero nunca llamaban con antelación razonable. Simplemente aparecían esperando que todo girara en torno a sus deseos y conveniencias. Y Eduardo, el hermano mayor de Claudia, era particularmente experto en menospreciar sutilmente todo lo relacionado con Ernesto y su modo de vida. «Será mejor que me cambie», dijo Ernesto mirando su ropa sucia de trabajo. «No hay tiempo», respondió Claudia, señalando el lujoso SUV negro que ya se detenía frente a la casa. «Solo. Sé paciente, ¿sí? ¿Sabes cómo son?» «Demasiado bien», pensó Ernesto, pero asintió en silencio. Por Claudia, soportaría una vez más la condescendencia apenas disimulada de los Montero. Del vehículo descendieron Humberto y Mercedes Montero, seguidos por Eduardo y su esposa Gabriela. Los cuatro vestían ropa casual pero evidentemente costosa. Un contraste marcado con la sencillez de la pequeña casa de adobe y el patio donde Ernesto y Claudia los recibieron. «Claudia, querida», exclamó Mercedes abrazando a su hija mientras lanzaba una mirada evaluadora a los alrededores. «¿Cómo estás sobreviviendo en este lugar tan pintoresco?» Antes de que Claudia pudiera responder, Eduardo notó el cofre oxidado sobre la mesa improvisada en el patio. «¿Qué es eso? ¿Otra de tus antigüedades, Ernesto?», preguntó con una sonrisa que no ocultaba su burla. Ernesto se tensó, pero mantuvo la compostura. «Acabo de encontrarlo enterrado en el establo», explicó. «Estábamos a punto de abrirlo cuando llegaron». Humberto se acercó al cofre, examinándolo con desdén. «Probablemente sea basura vieja», comentó tocando la superficie oxidada con la punta de su zapato impecablemente lustrado. «No entiendo esa fascinación tuya por escarbar en la tierra buscando trastos inservibles». «Algunos llamarían a eso arqueología, papá», intervino Claudia, su voz mezclando defensa y cansancio. «La arqueología es para museos y universidades, hija», respondió Humberto con tono condescendiente. «Esto es solo un ranchero jugando a los descubrimientos». Eduardo rió disimuladamente, mientras su esposa Gabriela observaba con indiferencia fingida, aunque su mirada delataba cierto interés en el cofre. Luna, quien se había mantenido a distancia de los visitantes, repentinamente regresó junto al cofre y comenzó a rascar su superficie con más insistencia que antes, emitiendo pequeños gemidos de ansiedad. «Controla a ese animal, por favor», exclamó Mercedes dando un paso atrás. «Va a ensuciarme la ropa con esas patas». «Luna, tranquila», ordenó Ernesto, aunque la perra apenas le prestó atención, tan concentrada estaba en el cofre. «¿Por qué no lo abres de una vez?», sugirió Eduardo con impaciencia. «Así podremos pasar a temas más importantes como la fiesta de mamá». Ernesto intercambió una mirada con Claudia, quien asintió levemente. Con cuidado, levantó la tapa del cofre, que cedió con un chirrido metálico tras décadas sellada.
Luna inmediatamente intentó meter el hocico dentro, pero Ernesto la detuvo gentilmente. El interior del cofre estaba sorprendentemente bien conservado, y contenía varios objetos cuidadosamente envueltos en lo que parecía ser cuero tratado. Sobre ellos, un sobre amarillento, con un sello de cera roto, llamó inmediatamente la atención de todos. ¿Cartas viejas? ¿Ese es tu gran descubrimiento?, se burló Eduardo, aunque su tono delataba cierta curiosidad. Ernesto ignoró el comentario y tomó el sobre con cuidado. Al abrirlo, extrajo varias hojas de papel, algunas con el encabezado oficial del Gobierno Provisional de la República Mexicana, 1915. Esto parece ser de la época de la Revolución, murmuró, su voz reflejando genuina sorpresa. A ver, dijo Humberto, extendiendo la mano con autoridad, como si tuviera derecho a examinar primero cualquier cosa de valor. Ernesto dudó un momento, pero finalmente le entregó los documentos. Mientras Humberto los revisaba con creciente interés, Ernesto continuó explorando el contenido del cofre. Bajo el sobre había un paquete envuelto en tela encerada. Al desenvolverlo, encontró una pistola antigua, probablemente de la época revolucionaria, junto con cartuchos de munición preservados en grasa. «Ten cuidado con eso», exclamó Gabriela dando un paso atrás. «No te preocupes, sé manejar armas», respondió Ernesto, examinando el revólver con respeto. «Es un Colt 1911, parece original, podría tener valor histórico». Luna no dejaba de olfatear el cofre, particularmente interesada en el fondo, donde parecía haber otro compartimento. Ernesto notó una pequeña pestaña metálica y, tirando de ella, reveló un falso fondo. Debajo había más documentos, estos envueltos en una tela más fina, junto con varias fotografías antiguas en sepia. Mientras tanto, el rostro de Humberto había ido perdiendo color mientras leía los primeros documentos. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Claudia notando su expresión alterada. «¿Qué dicen esos papeles?». Humberto levantó la mirada, sus ojos fijos en Ernesto con una mezcla de incredulidad y algo que parecía casi miedo. «Nada importante», respondió secamente, intentando doblar los documentos para guardarlos en su bolsillo. «Solo papeles administrativos sin valor». Eduardo, intrigado por la reacción de su padre, le arrebató uno de los documentos antes de que pudiera ocultarlo. Por la presente, se certifica que las tierras anteriormente pertenecientes a la familia Montero, confiscadas por su colaboración probada con las fuerzas federales contrarias al movimiento revolucionario, son transferidas a... Eduardo dejó de leer en voz alta, su rostro contorsionándose en una expresión de shock. «¿A quién?», insistió Claudia, ahora completamente atenta. «A la familia Vargas, en reconocimiento a los servicios prestados a la causa revolucionaria», completó Ernesto, quien había extraído una copia del mismo documento del compartimento secreto. Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Luna, aparentemente satisfecha ahora que el cofre estaba abierto, se sentó tranquilamente junto a Ernesto, como si supiera que su misión estaba cumplida. «Esto no puede ser cierto», balbuceó Mercedes arrebatando el papel de las manos de su hijo. «Nuestra familia siempre ha sido propietaria de las tierras de la Cañada, desde tiempos coloniales». «Según estos documentos, no», respondió Ernesto, desplegando otro papel sellado con el águila de la República. «Al parecer, los Montero perdieron sus tierras durante la Revolución por apoyar a Victoriano Huerta contra Madero. Y mi bisabuelo, Eugenio Vargas, las recibió como recompensa por su participación en las fuerzas revolucionarias bajo el mando de Álvaro Obregón». Eduardo arrebató el documento leyéndolo frenéticamente. «Pero esto es absurdo. Si estos documentos fueran reales, ¿por qué nuestra familia recuperó las tierras? ¿Por qué los Vargas terminaron como simples rancheros?». La respuesta estaba en otra carta, esta escrita a mano con una caligrafía elegante. «Mi estimado Eugenio, he recibido con pesar tu decisión de no reclamar las tierras que legítimamente te corresponden. Comprendo tus razones. La violencia ha dejado demasiadas cicatrices y tu deseo de criar a tu familia en paz
lejos de las ambiciones que desangraron nuestra patria, habla de tu integridad. Los Montero han ofrecido una compensación económica que, aunque modesta en comparación con el valor real de la cañada, te permitirá adquirir una pequeña propiedad y vivir con dignidad. Sin embargo, conserva estos documentos. Llegará un día en que la verdad histórica deberá ser reconocida, y tus descendientes tendrán derecho a conocer el sacrificio y la nobleza de su antepasado. Con afecto y respeto, Gral. Francisco J. Mújica. Ernesto leyó la carta en voz alta, cada palabra cayendo como una sentencia sobre los Montero. Al terminar, extrajo del cofre lo que parecía ser un diario personal, sus páginas amarillentas pero perfectamente legibles. «Este es el diario de mi bisabuelo», explicó, hojeando con cuidado las páginas escritas con tinta descolorida. Aquí narra cómo, después de la Revolución, prefirió una compensación modesta y una vida tranquila a entrar en conflictos con los antiguos terratenientes, que comenzaban a recuperar influencia durante la reconstrucción del país. Humberto Montero, normalmente dominante y seguro de sí mismo, parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Se dejó caer en una silla, su rostro ceniciento. «Mi padre me contó una historia muy diferente», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Dijo que nuestra familia había protegido sus tierras valientemente durante la Revolución, que los rebeldes eran bandidos que querían robarnos lo que legítimamente nos pertenecía. «La historia la escriben los vencedores, suegro», respondió Ernesto sin malicia, pero con firmeza. Y después de la fase armada de la Revolución, muchas familias como la suya encontraron formas de reescribir su papel en los eventos. Mercedes miró a su marido con una mezcla de confusión y horror. «¿Tú sabías algo de esto, Humberto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Solo rumores, historias familiares que preferíamos no mencionar», respondió él, evitando la mirada de todos. «Mi abuelo decía que habíamos tenido que ser pragmáticos durante tiempos difíciles. Nunca imaginé qué significaba traicionar a la revolución y luego sobornar para recuperar tierras confiscadas», completó Eduardo, su habitual arrogancia reemplazada por una mezcla de incredulidad y vergüenza. Claudia, que había permanecido en silencio mientras asimilaba estas revelaciones, finalmente habló. «Entonces, según estos documentos, las tierras de la Cañada, toda esa riqueza que ha sustentado el estatus de nuestra familia por generaciones, ¿en realidad pertenecían legalmente a la familia de Ernesto?». «Técnicamente sí», confirmó Ernesto cerrando cuidadosamente el diario, «aunque mi bisabuelo renunció voluntariamente a ellas a cambio de una compensación. Una decisión que respeto, aunque ahora entiendo por qué mi abuelo siempre miraba con cierta tristeza hacia las colinas de la Cañada y murmuraba algo sobre lo que pudo ser». Luna, como percibiendo la tensión en el ambiente, se acercó a Ernesto y apoyó su cabeza en la pierna de su dueño, en un gesto de solidaridad canina. Él acarició distraídamente su pelaje, mientras observaba las expresiones devastadas de la familia Montero. La imponente fachada de superioridad que siempre habían mostrado se desmoronaba ante sus ojos, revelando algo más humano, más vulnerable y ciertamente más complejo que la simple arrogancia de nuevos ricos que Ernesto siempre había asumido. «¿Qué piensas hacer con estos documentos?», preguntó finalmente Humberto, su voz cargada de aprensión. Ernesto miró a Claudia, cuyo rostro reflejaba una lucha interna entre la lealtad familiar y el sentido de justicia. «No lo sé», respondió honestamente Ernesto, «acabo de descubrirlos. Necesito tiempo para asimilar lo que significan, no solo para mí, sino para todos nosotros». El sol comenzaba a ponerse sobre el pequeño rancho, bañando la escena con una luz dorada que contrastaba con la oscuridad de las revelaciones desenterradas. En ese momento, mientras los Montero procesaban en silencio la caída de su narrativa familiar, Ernesto comprendió que el verdadero valor del cofre oxidado no eran los documentos históricos ni siquiera la posible reclamación legal que podría derivarse de ellos, sino la verdad que había permanecido enterrada durante décadas, esperando pacientemente ser descubierta. Y todo gracias a Luna,
cuya inexplicable insistencia había cambiado para siempre el equilibrio de poder entre dos familias unidas por la historia, la sangre, y ahora, por fin, por la verdad. Creo, dijo finalmente Ernesto, rompiendo el pesado silencio, que todos necesitamos una taza de café. Esta será una larga conversación. Mientras Claudia se dirigía mecánicamente hacia la cocina, seguida por una silenciosa Gabriela, Ernesto notó cómo Luna se alejaba tranquilamente del grupo, como si su trabajo estuviera finalmente completo. La perra se detuvo en la entrada del establo y miró hacia atrás, sus ojos inteligentes fijos en los documentos que Ernesto aún sostenía en sus manos. Por un instante fugaz, Ernesto tuvo la extraña sensación de que Luna había sabido todo el tiempo lo que el cofre contenía, como si hubiera sido guiada por algo más que simple curiosidad canina. Un escalofrío recorrió su espalda ante ese pensamiento, pero lo descartó rápidamente. Ya había suficientes misterios por resolver esa noche sin añadir elementos sobrenaturales a la ecuación. Lo que sí sabía con certeza era que nada volvería a ser igual. El cofre oxidado había liberado no solo documentos históricos, sino también verdades enterradas, secretos familiares y, quizás lo más importante, la posibilidad de una nueva relación basada en la honestidad, no en las pretensiones y los prejuicios del pasado. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Ernesto se preguntó si su bisabuelo, desde donde quiera que estuviera, había orquestado de alguna manera este momento de revelación, utilizando a una perra mestiza como inesperada mensajera de una verdad largamente silenciada. La luz del amanecer se filtraba tímidamente entre las cortinas cuando Ernesto abrió los ojos. Había dormido apenas unas horas, su mente demasiado agitada por los acontecimientos de la noche anterior para encontrar verdadero descanso. A su lado, Claudia respiraba profundamente, sumida en un sueño que parecía haber llegado solo después de horas de silenciosas lágrimas. La conversación que siguió al descubrimiento del cofre había sido tensa, dolorosa y reveladora. Los Montero, despojados abruptamente de la narrativa familiar que había sustentado su identidad por generaciones, oscilaron entre la negación, la ira y finalmente, una especie de resignación aturdida. Humberto, especialmente, parecía haber envejecido años en una sola noche. «No puedes hablar de esto con nadie», había insistido, su voz apenas un susurro quebrado. «Destruiría todo lo que nuestra familia ha construido». Ernesto no había prometido nada. No por crueldad o deseo de venganza, sino porque honestamente no sabía qué hacer con aquella verdad recién desenterrada. Los documentos descansaban ahora en el cajón superior de su viejo escritorio, protegidos en una carpeta de cuero que había pertenecido a su padre. Con cuidado para no despertar a Claudia, Ernesto se levantó y se vistió silenciosamente. Luna no estaba en su lugar habitual junto a la puerta de la habitación. Extrañado, salió al pasillo y la encontró sentada frente al escritorio, como montando guardia. Al verlo, la perra meneó la cola suavemente, pero no se movió de su posición. «Sigues cuidando el tesoro, ¿eh?», murmuró Ernesto, inclinándose para acariciar su cabeza. Luna lo miró con aquellos ojos inteligentes que parecían comprender mucho más de lo que un animal debería, y Ernesto nuevamente tuvo aquella extraña sensación de que la perra estaba cumpliendo algún tipo de misión que iba más allá de la simple lealtad canina. En la cocina, preparó café y se sentó en la mesa de madera desgastada que había heredado de sus padres, junto con la pequeña propiedad. A través de la ventana podía ver el establo donde había encontrado el cofre. ¿Cuántos años había permanecido enterrado allí? ¿Quién lo había ocultado y por qué precisamente en ese lugar? El diario de su bisabuelo ofrecía algunas pistas. Eugenio Vargas había comprado esta pequeña parcela con el dinero de la compensación recibida de los Montero. «No es la Cañada», había escrito, «pero es tierra honesta, libre de sangre y traiciones. Aquí mis hijos crecerán conociendo el valor del trabajo, no el privilegio construido sobre la opresión de otros». El sonido de una taza posándose sobre la mesa interrumpió sus pensamientos. Claudia se había levantado y se servía café,
su rostro mostrando las huellas de una noche difícil. «Buenos días», dijo ella sentándose frente a él. «¿Has dormido algo?» «No mucho», admitió Ernesto. «¿Y tú?» Claudia negó con la cabeza, mirando fijamente su taza. «Sigo procesando todo esto», respondió finalmente. «Es como si de repente mi vida entera, todo lo que creía sobre mi familia, fuera una elaborada mentira». Ernesto extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su esposa. «No todo es mentira», dijo suavemente. «Las decisiones que tomaron tus antepasados no definen quién eres tú, pero sí definieron las circunstancias en las que crecí», replicó Claudia, una nota de amargura en su voz. «Todo el privilegio, la posición social, la fortuna, construido sobre una traición histórica y el despojo de tu familia». Ernesto guardó silencio, sin saber cómo consolar a su esposa. La verdad era que él mismo seguía intentando reconciliar sus sentimientos encontrados. El orgullo por el papel de su bisabuelo en la revolución, la indignación por el engaño de los Montero, la extraña ironía de haber terminado casado con la bisnieta, de quienes habían usurpado lo que legítimamente pertenecía a su familia. «¿Qué vas a hacer con los documentos?», preguntó finalmente Claudia, verbalizando la pregunta que flotaba entre ellos desde la noche anterior. Ernesto suspiró, pasándose una mano por el cabello entrecano. «No lo sé», admitió. «Legalmente, probablemente no significan mucho después de tanto tiempo. Las tierras han cambiado de manos oficialmente varias veces desde entonces. Pero históricamente», comenzó Claudia. «Históricamente son dinamita», completó Ernesto. «Demuestran que la narrativa de varias familias prominentes en Querétaro es falsa, que quienes se presentan como descendientes de honorables hacendados son en realidad herederos de colaboracionistas que traicionaron la causa revolucionaria». Luna entró en la cocina en ese momento, deteniéndose junto a la mesa y mirando alternativamente a ambos, como siguiendo la conversación. Claudia le acarició distraídamente la cabeza. «Mi padre vendrá esta tarde», dijo, volviendo a mirar a Ernesto. «Llamó temprano mientras te duchabas. Dijo que necesitaba hablar contigo, a solas». Ernesto arqueó las cejas con sorpresa. Humberto Montero nunca había solicitado una conversación a solas con él en los 7 años de matrimonio con Claudia. «¿Te dijo para qué?» «No», respondió Claudia, mordiéndose ligeramente el labio. Pero sonaba diferente, no arrogante como siempre, sino casi humilde. La mañana transcurrió con una extraña normalidad superficial. Ernesto realizó sus tareas habituales en el rancho, alimentó a los animales, revisó las reparaciones pendientes en el establo, regó los cultivos de maíz y frijol que representaban su principal fuente de ingresos. Luna lo seguía como siempre, pero ocasionalmente regresaba a la casa, como verificando que los documentos seguían seguros. A media tarde, el sonido de un vehículo acercándose anunció la llegada de Humberto Montero. Para sorpresa de Ernesto, su suegro venía solo, conduciendo él mismo un modesto sedán, en lugar de la ostentosa camioneta del día anterior o el vehículo con chofer que normalmente utilizaba. Claudia salió a recibir a su padre y, tras un breve saludo, anunció que iría al pueblo a comprar algunas provisiones, dejando a los 2 hombres solos tal como Humberto había solicitado. La tensión era palpable cuando ambos se sentaron en el pequeño porche de la casa. «Gracias por recibirme, Ernesto», comenzó Humberto, su habitual tono autoritario completamente ausente. «Sé que nuestra relación nunca ha sido cordial. Hemos mantenido las formas por el bien de Claudia», respondió Ernesto con cautela. «Eso ha sido suficiente». Humberto asintió lentamente, su mirada fija en el horizonte donde se extendían los modestos campos de Ernesto. «No dormí anoche», confesó finalmente. «Estuve revisando viejos documentos familiares, llamando a mi abogado a horas indecentes, tratando de entender cómo todo lo que creía sobre mi propia historia podía ser tan diferente a la realidad». Ernesto guardó silencio, permitiendo que su suegro continuara.
Encontré esto en la caja fuerte de mi estudio, dijo Humberto, extrayendo de su chaqueta un sobre amarillento. Es el recibo original de la compensación pagada a tu bisabuelo, firmado por mi abuelo, Augusto Montero, en 1923. Ernesto tomó el sobre con cuidado, abriéndolo para examinar su contenido. Era efectivamente un recibo por 5,000 pesos oro, una suma considerable para la época, pero insignificante comparada con el valor real de las tierras de la Cañada. También encontré esto, continuó Humberto entregándole una fotografía antigua en sepia. Estaba oculta en un compartimento secreto del escritorio que heredé de mi padre. La fotografía mostraba a 2 hombres. Uno vestido con el uniforme de un oficial federal, con expresión severa. El otro, un hombre más joven en ropas revolucionarias, con un brazo en cabestrillo y mirada desafiante. Al pie de la imagen una inscripción: Coronel Augusto Montero y el prisionero E. Vargas, 1914. Es mi bisabuelo, murmuró Ernesto reconociendo el parecido con retratos familiares que había visto. ¿Dónde fue tomada esta fotografía? En la hacienda La Cañada, respondió Humberto. Según algunas cartas que encontré, tu bisabuelo fue capturado durante un enfrentamiento cerca de Tequisquiapan y llevado como prisionero a la hacienda. Mi abuelo tenía la intención de ejecutarlo, pero aparentemente cambió de opinión cuando supo que Eugenio había salvado la vida de un joven soldado federal que resultó ser primo suyo. Ernesto asintió lentamente, recordando pasajes del diario de su bisabuelo, donde mencionaba su cautiverio y el inesperado gesto de clemencia de un oficial federal. La historia entre nuestras familias es más complicada de lo que pensábamos, comentó, devolviendo la fotografía a Humberto. Y más vergonzosa, añadió su suegro. He pasado toda mi vida enorgulleciéndome de un linaje que, según resulta, se construyó sobre la traición y la mentira. Mi abuelo no protegió valientemente sus tierras durante la Revolución. Colaboró con el usurpador Huerta, y luego sobornó a funcionarios para recuperar propiedades legítimamente confiscadas. Humberto Montero, el orgulloso patriarca, parecía ahora un hombre derrotado, enfrentando la destrucción de los mitos familiares que habían sustentado su identidad durante toda su vida. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó Ernesto finalmente. ¿Qué esperas que haga con esta información? Humberto levantó la mirada, enfrentando por primera vez los ojos de su yerno. Quiero hacer lo correcto, respondió simplemente. Tarde, quizás demasiado tarde, pero correcto al fin. Vengo a proponerte un acuerdo. En ese momento, Luna, que había estado observando la conversación desde la puerta, se acercó y se sentó junto a Ernesto, como si quisiera escuchar con mayor atención la propuesta de Humberto. Te escucho, dijo Ernesto, instintivamente colocando una mano sobre el lomo de la perra. La Cañada ya no es lo que era, comenzó Humberto. Mi padre la dividió entre sus hijos, y yo he vendido partes para diversificar inversiones. Lo que queda son aproximadamente 200 hectáreas, principalmente viñedos y la casa principal. Hizo una pausa, como reuniendo valor para continuar. Quiero transferirte la mitad de esas tierras, dijo finalmente. No como compensación, que sería imposible después de tanto tiempo, sino como reconocimiento del papel de tu familia en la historia y la injusticia que sufrieron. Ernesto quedó atónito. De todas las posibles resoluciones que había imaginado para esta situación, una donación voluntaria de tierras por parte de Humberto Montero era quizás la última que hubiera esperado. ¿Y qué esperas a cambio?, preguntó, su voz cargada de escepticismo. ¿Silencio? ¿Que entierre de nuevo estos documentos y pretenda que nunca existieron? Humberto negó lentamente con la cabeza. No pido tu silencio, respondió. Sería hipócrita después de décadas de mentiras. Lo que pido es la oportunidad de corregir la historia gradualmente, con dignidad. Quiero que trabajemos juntos para documentar lo que realmente ocurrió, para que nuestros descendientes conozcan la verdad, pero sin destruir completamente el presente. Luna emitió un suave gemido, como si aprobara las palabras de Humberto. Ernesto la miró brevemente, nuevamente sorprendido por la aparente comprensión del animal.
¿Y qué dice Eduardo de esto?, preguntó, pensando en el arrogante hermano de Claudia, que siempre lo había tratado con apenas disimulado desdén. Una sombra cruzó el rostro de Humberto. Eduardo no está contento, admitió. Considera que estoy cediendo a una especie de chantaje, aunque no hayas pedido nada. Dice que los documentos podrían ser falsificaciones o manipulaciones. Sabes que no lo son, respondió Ernesto con firmeza. Los has verificado con tus propios registros familiares. Lo sé, asintió Humberto. Y por eso estoy aquí, a espaldas de mi hijo, haciendo lo que considero correcto aunque él no lo entienda. Todavía. El silencio cayó entre ambos hombres, roto solo por el canto de los pájaros en los árboles cercanos y el ocasional ladrido distante de Luna, quien había decidido perseguir una ardilla que se atrevió a cruzar el patio. Ernesto contempló la propuesta, sopesando sus implicaciones. 100 hectáreas de tierra fértil transformarían completamente su situación económica y el futuro de su familia, pero también alterarían irreversiblemente su relación con los Montero y potencialmente con toda la comunidad de Querétaro. Necesito pensarlo, dijo finalmente, y hablarlo con Claudia. Esto la afecta tanto como a nosotros. Humberto asintió, levantándose lentamente. Lo entiendo, respondió. Pero no tardes demasiado. Mercedes y Eduardo presionan para vender parte de las tierras a un desarrollador turístico. Si eso ocurre antes de que lleguemos a un acuerdo. Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. La ventana de oportunidad para corregir una injusticia histórica podría cerrarse pronto. Te daré mi respuesta en una semana, prometió Ernesto, extendiendo su mano. Para su sorpresa, Humberto no solo estrechó su mano sino que lo abrazó brevemente. Un gesto tan inesperado como revelador del profundo impacto que los descubrimientos habían tenido en el orgulloso patriarca. Gracias por escucharme, dijo antes de partir. Sea cual sea tu decisión, me alegra que Claudia te haya elegido. Eres un hombre más honorable de lo que mi orgullo me permitió reconocer. Cuando el vehículo de Humberto desapareció por el camino de tierra, Ernesto permaneció en el porche, intentando asimilar el extraordinario giro que habían dado los acontecimientos en apenas 24 horas. Luna regresó a su lado, sentándose y apoyando su cabeza en la pierna de su dueño, como ofreciéndole consuelo silencioso. ¿Qué piensas tú, chica?, preguntó Ernesto, rascando detrás de las orejas de la perra. ¿Debemos aceptar? Luna lo miró con aquellos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo y, por primera vez, Ernesto se permitió considerar seriamente la extraña idea que había estado rondando su mente desde el descubrimiento del cofre. ¿Y si Luna no era simplemente una perra? ¿Y si de alguna manera, improbable e inexplicable, estaba conectada con el espíritu de su bisabuelo Eugenio, guiándolo hacia una verdad enterrada durante generaciones? Era un pensamiento irracional, casi supersticioso, impropio de un hombre práctico como él. Y sin embargo, la extraordinaria cadena de coincidencias, la insistencia de Luna en cavar precisamente donde estaba enterrado el cofre, su obsesión por abrirlo, la llegada casual de los Montero justo en ese momento, parecía desafiar las explicaciones puramente racionales. El sonido de la camioneta de Claudia regresando del pueblo interrumpió sus reflexiones. Ernesto se preparó para lo que sabía sería una conversación difícil y trascendental. ¿Cómo reaccionaría su esposa ante la propuesta de su padre? ¿Vería la oferta como una oportunidad de reconciliación y justicia, o como una traición a su familia? Luna se levantó, ladrando alegremente en dirección al vehículo que se acercaba. Su comportamiento había vuelto a la normalidad, como si la misión especial que parecía estar cumpliendo hubiera entrado en una nueva fase. Esa noche, después de una larga y emotiva conversación con Claudia, Ernesto se encontró nuevamente revisando los documentos del cofre a la luz de una lámpara en su escritorio. El diario de su bisabuelo, en particular, adquiría nuevas dimensiones a la luz de las revelaciones aportadas por Humberto. Una entrada en particular llamó su atención. Fechada en 1932, casi 10 años después de la compensación,
Eugenio Vargas escribía: Hoy me he cruzado con Augusto Montero en el mercado de Querétaro. Me ha saludado con la cortesía forzada de quien se sabe en deuda moral, aunque no legal. Sus tierras prosperan, las mías apenas dan para subsistir. Y sin embargo, no cambiaría mi paz por sus riquezas. Le he visto en sus ojos el peso de vivir una mentira, de saber que su fortuna se construyó sobre la traición a la patria. Yo duermo tranquilo cada noche, sabiendo que mis hijos heredarán poco en bienes materiales, pero mucho en honor. He guardado los documentos que prueban la verdad, no por rencor ni con intención de venganza, sino porque la historia debe conocerse algún día. No por mí, ni siquiera por mis hijos, sino por México, para que las futuras generaciones entiendan el verdadero costo de nuestra revolución y cómo algunos de sus ideales fueron traicionados por quienes debían protegerlos. He enterrado el cofre en el establo nuevo. Allí permanecerá hasta que alguien digno lo encuentre, alguien que sepa qué hacer con la verdad que contiene. Quizás un hijo de mi hijo, o el hijo de su hijo, o quizás un extraño que comprenda el valor de la justicia por encima del resentimiento. Que Dios guíe sus manos cuando ese día llegue. Ernesto cerró el diario, profundamente conmovido. Su bisabuelo había previsto este momento, había preparado meticulosamente la revelación de una verdad que sabía que eventualmente saldría a la luz. ¿Era él ese alguien digno que Eugenio había imaginado? ¿Sabría qué hacer con la verdad desenterrada? Luna, que dormitaba junto al escritorio, levantó repentinamente la cabeza y miró hacia la ventana, sus orejas alertas. Segundos después, Ernesto escuchó el inconfundible sonido de un vehículo, aproximándose a gran velocidad por el camino de acceso. A esas horas de la noche, no podía presagiar nada bueno. Se levantó rápidamente guardando los documentos en el cajón del escritorio. Luna ya se había dirigido a la puerta, gruñendo suavemente. Claudia apareció en el pasillo, su rostro mostrando la misma preocupación que Ernesto sentía. ¿Esperas a alguien?, preguntó, apretando el cinturón de su bata. No, respondió Ernesto, dirigiéndose a la entrada. Quédate aquí. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, ésta se abrió violentamente. Eduardo Montero entró como una tromba, seguido por dos hombres corpulentos que Ernesto no reconoció. El rostro del hermano de Claudia estaba contorsionado por la ira, sus ojos enrojecidos, probablemente por el alcohol. ¡Tú!, gritó, señalando acusadoramente a Ernesto. Has manipulado a mi padre con tus documentos falsificados. Destruirás a nuestra familia con tus mentiras. Luna comenzó a ladrar furiosamente, colocándose protectoramente frente a Ernesto. Uno de los hombres que acompañaban a Eduardo dio un amenazador paso adelante, pero se detuvo ante el evidente estado de alerta del animal. «Eduardo, estás borracho», intervino Claudia, avanzando hacia su hermano. «Vete ahora y hablamos mañana cuando estés sobrio». «Tú cállate, traidora», escupió Eduardo. «Has elegido a este campesino por encima de tu propia sangre. Mi padre quiere regalarle la mitad de nuestro patrimonio». Ernesto mantuvo la calma, aunque podía sentir su pulso acelerándose ante la potencial amenaza. «Tu padre está intentando corregir una injusticia histórica», dijo con firmeza. «Esos documentos son reales, Eduardo. Tu propio padre los ha verificado con los registros familiares». «Mentiras», vociferó Eduardo. «Mi padre está viejo y senil. Tú has aprovechado su debilidad para manipularlo». Los dos hombres que lo acompañaban comenzaron a moverse por la sala, examinando el lugar con miradas amenazadoras. Uno de ellos se dirigió hacia el pasillo que conducía al despacho donde Ernesto guardaba los documentos. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Ernesto, dando un paso para bloquear su camino. «Venimos por los papeles», respondió Eduardo, su voz ahora peligrosamente controlada. «Los destruiremos y todo volverá a la normalidad. Mi padre entrará en razón cuando no haya pruebas que lo confundan». Luna gruñó más intensamente, el pelo de su lomo completamente erizado. Claudia sacó su teléfono, marcando frenéticamente.
Estoy llamando a la policía, advirtió. Salgan de nuestra casa ahora mismo. Uno de los hombres se movió rápidamente hacia ella, arrebatándole el teléfono y empujándola contra la pared. Fue el detonante que rompió la tensión contenida. Ernesto se lanzó contra el agresor, Luna se abalanzó sobre el otro hombre, y Eduardo, momentáneamente sorprendido por la velocidad de los acontecimientos, retrocedió hacia la puerta. La pelea fue breve pero intensa. Ernesto, a pesar de su edad, conservaba la fuerza adquirida en años de trabajo físico en el campo. Logró derribar al hombre que había empujado a Claudia, mientras Luna mantenía al otro acorralado en una esquina, sus dientes expuestos en una amenaza que no requería traducción. Eduardo, viendo la situación fuera de control, sacó repentinamente una pistola de su chaqueta. ¡Suficiente!, gritó apuntando alternativamente a Ernesto y a Luna. «Dime dónde están los documentos o juro que dispararé». El tiempo pareció detenerse en ese momento. Claudia, horrorizada, gritaba a su hermano que bajara el arma. El hombre derribado por Ernesto comenzaba a incorporarse. El acorralado por Luna aprovechó la distracción para intentar patear a la perra, quien esquivó el ataque con sorprendente agilidad. «Eduardo, baja eso por Dios», suplicó Claudia. «Estás cometiendo un error terrible. El único error fue permitir que este campesino se casara contigo y luego intentara destruir a nuestra familia», respondió Eduardo, el arma temblando ligeramente en su mano. «Dime dónde están los malditos papeles, Ernesto». «En el escritorio», respondió Ernesto con calma forzada, consciente del peligro de la situación. «Primer cajón. Llévatelos si quieres, pero hay copias en lugares seguros». Era una mentira, pero Eduardo no tenía forma de saberlo. El hombre que había estado acorralado por Luna aprovechó la información para correr hacia el pasillo, en dirección al despacho. Luna intentó seguirlo, pero Eduardo dirigió el arma hacia ella. «Un movimiento más y disparo al perro», amenazó. Fue entonces cuando se escucharon sirenas aproximándose rápidamente. Alguien había llamado a la policía, aunque no había sido Claudia, cuyo teléfono seguía en el suelo donde había caído durante el forcejeo. El pánico se reflejó en el rostro de Eduardo. Apuntar con un arma en una propiedad ajena era un delito grave, especialmente para alguien con su posición social. La cárcel, aunque fuera brevemente, destruiría su reputación y carrera. «Vámonos», ordenó a sus acompañantes. «Ahora». El hombre que había ido al despacho regresó rápidamente sosteniendo una carpeta que Ernesto reconoció como la que contenía los documentos del cofre. Sin embargo, en su prisa, había tomado solo la carpeta visible sobre el escritorio, no la que contenía los originales en el cajón. Los tres hombres salieron precipitadamente, justo cuando las luces de las patrullas iluminaban la entrada de la propiedad. Ernesto abrazó a Claudia, quien temblaba visiblemente por la confrontación. Luna se acercó a ambos, gimiendo suavemente, como verificando que estuvieran ilesos. Los acontecimientos que siguieron parecieron desenvolverse en una especie de secuencia onírica. La llegada de la policía, las declaraciones, la confusión sobre quién había llamado a las autoridades. Resultó ser un vecino que pasaba casualmente y escuchó los gritos. La llegada de Humberto Montero, conmocionado por las acciones de su hijo. Ya entrada la madrugada, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Ernesto se sentó en el porche con Luna a su lado. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo su luz eterna. «Ha sido una noche larga, amiga», murmuró acariciando el suave pelaje de la perra. Luna apoyó su cabeza en la rodilla de Ernesto, sus ojos fijos en él con aquella mirada que parecía contener sabiduría ancestral. Y en ese momento, bajo el vasto cielo estrellado de Querétaro, Ernesto tomó su decisión. Aceptaría la oferta de Humberto, no por codicia ni por reivindicación personal, sino porque era la oportunidad de cerrar un ciclo histórico con justicia y dignidad. Utilizaría parte de las tierras para crear una fundación educativa que preservara y divulgara la historia verdadera de la revolución en la región, honrando tanto el sacrificio de su bisabuelo
como la integridad que finalmente había mostrado Humberto al enfrentar la verdad. El cofre oxidado que Luna había insistido en desenterrar no solo había revelado documentos olvidados, sino que había desencadenado una catarsis necesaria, la oportunidad de sanar heridas históricas que habían permanecido abiertas durante generaciones, aunque estuvieran ocultas bajo capas de privilegio, resentimiento y mentiras. Y mientras Ernesto contemplaba el futuro que se abría ante él, no pudo evitar pensar que su bisabuelo Eugenio estaría orgulloso. La justicia que había confiado al tiempo finalmente comenzaba a manifestarse, no como venganza, sino como reconciliación, no como destrucción, sino como construcción de una nueva narrativa basada en la verdad. Luna, como si leyera sus pensamientos, emitió un suave gemido de aprobación antes de cerrar los ojos, aparentemente satisfecha con el curso de los acontecimientos. Y por primera vez desde el descubrimiento del cofre, Ernesto sintió una paz profunda, la certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La historia, por fin, estaba siendo reescrita con justicia. Un año puede cambiarlo todo. Mientras Ernesto contemplaba los viñedos que ahora se extendían frente a la pequeña casa que había construido en su porción de la cañada, esta verdad le resultaba innegable. Las vides jóvenes, apenas en su segundo año, prometían ya una cosecha modesta pero significativa. El sol de la tarde bañaba las colinas con una luz dorada que hacía brillar las hojas como esmeraldas líquidas. A su lado, Luna descansaba plácidamente, su pelaje ahora más blanco que gris, mostrando los inevitables signos del paso del tiempo. Con casi 9 años, la perra se había vuelto más tranquila, como si la misión que parecía haberla guiado hubiera sido finalmente cumplida. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Claudia interrumpió sus pensamientos. Se acercaba por el sendero que conectaba la casa principal, donde Humberto continuaba viviendo, con la nueva residencia de los Vargas. Cada día más, respondió Ernesto, extendiendo su mano para recibir la de su esposa. El camino hasta este momento había sido todo menos fácil. Después del incidente con Eduardo, los acontecimientos se habían precipitado con una velocidad vertiginosa. Eduardo enfrentó cargos por allanamiento y amenazas con arma de fuego, aunque finalmente Ernesto y Claudia decidieron no presentar cargos formales a cambio de un acuerdo legalmente vinculante que garantizara la transferencia de tierras propuesta por Humberto. La familia Montero se había fracturado temporalmente. Mercedes, inicialmente horrorizada por las acciones de su hijo, había terminado apoyándolo, incapaz de aceptar completamente la nueva narrativa histórica que desafiaba todo lo que creía sobre su estatus social. Se había mudado a la Ciudad de México, donde vivía ahora con Eduardo, quien había sido efectivamente desheredado por Humberto. «Mi padre quiere saber si vendremos a cenar», dijo Claudia, sentándose junto a Ernesto en el banco de piedra que habían colocado estratégicamente para contemplar el atardecer sobre los viñedos. «Dice que el chef ha preparado chiles en nogada para celebrar el aniversario». Ernesto sonrió. La relación con su suegro había evolucionado de manera sorprendente. Del desdén mutuo habían pasado a un respeto compartido que, con el tiempo, se había transformado en algo cercano a la amistad. Humberto, despojado de su arrogancia por la verdad histórica, había redescubierto una humanidad que décadas de privilegio y autoengaño habían sepultado. «Por supuesto», respondió. «¿A qué hora?» «A las 7», dijo Claudia acariciando distraídamente a Luna, quien había abierto un ojo al escuchar la conversación. «También vendrán los Rivera y doña Carmen del museo». La mención del museo hizo que Ernesto mirara instintivamente hacia el edificio de piedra que se alzaba en la entrada de la propiedad. El Museo de la Memoria Revolucionaria de Querétaro había sido inaugurado hace apenas 3 meses, pero ya se había convertido en un referente cultural de la región. Construido con fondos de la Fundación Vargas Montero, exhibía documentos, fotografías y objetos que narraban la historia verdadera de la revolución en el estado, incluyendo, por supuesto,
los papeles encontrados en el cofre oxidado. La decisión de hacer públicos los documentos no había sido fácil. Implicaba exponer no solo las mentiras de los Montero, sino también las de otras familias prominentes que habían reescrito convenientemente su papel en la historia. Pero Humberto, en un acto de valentía que Ernesto nunca hubiera esperado, había insistido en que la verdad completa debía ser conocida. El pasado no puede cambiarse, había dicho durante la ceremonia de inauguración del museo. Pero puede ser reconocido honestamente. Solo así construiremos un futuro basado en la verdad, y no en mitos convenientes. El discurso había causado revuelo en la sociedad queretana. Algunas familias, siguiendo el ejemplo de los Montero, habían comenzado a revisar sus propios archivos y a reconocer públicamente sus historias reales. Otras habían reaccionado con hostilidad, acusando a Humberto de traición a su clase. La división reflejaba, en cierto modo, las mismas fracturas que la revolución había producido un siglo atrás. ¿En qué piensas?, preguntó Claudia, notando la expresión pensativa de su esposo. En lo mucho que han cambiado las cosas, respondió Ernesto. Hace un año estaba reparando el viejo establo, preocupado por llegar a fin de mes. Ahora administramos viñedos, una fundación educativa y un museo. ¿Te arrepientes? La pregunta de Claudia contenía una seriedad que iba más allá de las palabras. Ernesto consideró cuidadosamente su respuesta. El año transcurrido había traído no solo cambios materiales, sino también emocionales y relacionales. La ruptura con Eduardo y Mercedes había sido dolorosa para Claudia, aunque la reconciliación con su padre compensaba parcialmente esa pérdida. La exposición pública que había venido con el museo y la fundación había sido un ajuste difícil para alguien que valoraba la sencillez y la privacidad como Ernesto. No, respondió finalmente con sinceridad. A veces extraño la simplicidad de antes, pero no cambiaría lo que hemos logrado. La verdad ha liberado no solo a nuestras familias, sino a muchas otras. Luna se levantó repentinamente, sus orejas alertas. Segundos después, apareció por el camino un vehículo desconocido. Ernesto y Claudia intercambiaron una mirada de curiosidad. ¿Esperas a alguien?, preguntó él. No, respondió ella incorporándose. Quizás sea algún visitante perdido buscando el museo. El vehículo, un sedán modesto, se detuvo frente a ellos. De él descendió una mujer mayor, quizás de unos 70 años, vestida con sencilla elegancia. Luna, normalmente cautelosa con los extraños, se acercó a la visitante meneando la cola amistosamente. «Buenas tardes», saludó la mujer acariciando brevemente a Luna. «Ustedes deben ser Ernesto Vargas y Claudia Montero. Soy Isabel Hernández». El apellido resonó inmediatamente en la memoria de Ernesto. Hernández era el nombre mencionado en el diario de su bisabuelo, uno de los oficiales revolucionarios que habían luchado junto a Eugenio Vargas. ¿Es usted pariente del coronel Rafael Hernández?, preguntó estrechando la mano que la mujer le ofrecía. Una sonrisa iluminó el rostro de Isabel. «Era mi abuelo», confirmó. «He venido desde Monterrey después de leer sobre su museo en un periódico nacional. Quería ver personalmente cómo han preservado esta parte de nuestra historia». Claudia los invitó a pasar a la casa, donde sirvió café, mientras Isabel explicaba su visita con más detalle. Según relató, su familia también había conservado documentos de la época revolucionaria, incluyendo cartas intercambiadas entre su abuelo Rafael y Eugenio Vargas. «Siempre supimos fragmentos de la historia», explicó Isabel, sacando de su bolso un pequeño álbum de fotografías antiguas. «Mi abuelo solía hablar de su camarada Eugenio, a quien describía como el hombre más honesto que conoció jamás. Pero muchos detalles se perdieron o se diluyeron con el tiempo, especialmente después de que mi familia se mudó al norte tras la fase armada de la revolución». Entre las fotografías había una que capturó inmediatamente la atención de Ernesto. Mostraba a dos hombres jóvenes en uniforme revolucionario, sonrientes a pesar del evidente cansancio en sus rostros. Uno de ellos era claramente su bisabuelo, reconocible por el fuerte parecido familiar. Esta fue tomada en 1915,
poco después de la batalla de Celaya, explicó Isabel. Mi abuelo siempre dijo que esa victoria contra Villa fue el momento más importante de la campaña constitucionalista en esta región. Mientras examinaban las fotografías y documentos, Luna observaba atentamente, su cabeza ligeramente inclinada, como si también estuviera absorbiendo la historia compartida. En un momento dado, la perra se acercó a una de las fotografías y la olfateó con particular interés. Parece que tu perra tiene buen ojo para la historia, comentó Isabel con una sonrisa. Luna tiene una relación especial con el pasado, respondió Ernesto intercambiando una mirada significativa con Claudia. De hecho, fue ella quien encontró el cofre que contenía los documentos de mi bisabuelo. Isabel asintió observando a Luna con renovado interés. Mi abuelo solía decir que algunos animales pueden percibir cosas que escapan a nuestra comprensión, comentó, especialmente aquellos vinculados a tierras con historia. La conversación fluyó naturalmente hacia los eventos del año anterior, y cómo el descubrimiento del cofre había transformado no solo la vida de Ernesto y Claudia, sino también la narrativa histórica de toda la región. Isabel escuchó con fascinación el relato del comportamiento inusual de Luna, su insistencia en el cofre y la aparente misión que parecía estar cumpliendo. No me sorprende, dijo cuando Ernesto concluyó su relato. En mi familia también hay historias sobre intervenciones inexplicables que parecen guiadas por algo más allá de la casualidad. De su bolso extrajo otra fotografía, esta vez mostrando a un perro pastor muy similar a Luna, junto a Rafael Hernández. Este era Capitán, el perro de mi abuelo, explicó. Lo acompañó durante toda la campaña revolucionaria. Según mi abuelo, en más de una ocasión Capitán les salvó la vida, alertándolos de emboscadas o guiándolos a lugares seguros cuando estaban perdidos. Ernesto observó la fotografía con asombro. El parecido entre Capitán y Luna era ciertamente notable, aunque podía explicarse por tratarse de razas similares. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, preguntó Claudia, verbalizando la pregunta que flotaba en el ambiente. Isabel sonrió enigmáticamente. No estoy sugiriendo nada sobrenatural, si eso es lo que temen, respondió. Solo señalo que hay conexiones y patrones en la historia que a veces trascienden nuestra comprensión racional. Quizás Luna simplemente heredó el agudo sentido de orientación y protección característico de su raza, o quizás. Dejó la frase inconclusa, permitiendo que cada uno completara el pensamiento según su propia inclinación. Luna, como percibiendo que se hablaba de ella, se acercó y apoyó su cabeza en la rodilla de Isabel, quien la acarició con natural afecto. Lo que sí puedo decirles con certeza, continuó Isabel, es que me gustaría donar estos documentos a su museo. Forman parte de la misma historia que ustedes están preservando, y merecen estar juntos. La oferta tomó por sorpresa a Ernesto y Claudia. Los documentos de Isabel representaban un valioso complemento a la colección del museo, ofreciendo una perspectiva adicional sobre los eventos que habían transformado la región durante la Revolución. Sería un honor, respondió Ernesto, visiblemente emocionado. ¿Está segura? Son parte de su patrimonio familiar. Mi hijo es historiador en la Universidad de Monterrey, explicó Isabel. Él ya ha digitalizado y estudiado estos documentos extensamente. Ahora es tiempo de que regresen a su lugar de origen, donde pueden contribuir a un entendimiento más completo de nuestra historia compartida. La velada continuó hasta el anochecer, con Isabel compartiendo anécdotas familiares que iluminaban aspectos de la vida de Eugenio Vargas, que Ernesto desconocía. El bisabuelo que había emergido de los documentos del cofre, cobraba ahora una dimensión más humana, más completa, a través de los recuerdos preservados por la familia Hernández. Cuando finalmente se dirigieron a la casa principal, para la cena con Humberto, llevaban con ellos no solo los documentos de Isabel, sino también una renovada apreciación por las intrincadas conexiones que tejían la historia de sus familias con la de México. Humberto recibió a Isabel con la cortesía de quien reconoce a un igual, no en términos de estatus social sino de integridad moral. Durante la cena, los tres ancianos presentes,
Humberto, Isabel y doña Carmen, la directora del museo, intercambiaron perspectivas sobre cómo la revisión honesta del pasado podía contribuir a sanar divisiones históricas que continuaban afectando el tejido social del México contemporáneo. El problema nunca fue la revolución en sí, comentó Humberto en un momento de la conversación. Fue la traición a sus ideales durante la reconstrucción, cuando familias como la mía utilizaron su influencia para reescribir su papel en la historia y recuperar privilegios que habían perdido justamente. Y esa traición continúa cada vez que nos negamos a examinar honestamente nuestro pasado, añadió doña Carmen. Por eso el trabajo que están haciendo con el museo es tan importante. No se trata de revanchismo, sino de verdad histórica. Mientras los adultos conversaban, Luna se había situado bajo la mesa, aparentemente dormitando, pero en realidad perfectamente atenta a todo lo que ocurría. En un momento dado, cuando Isabel mencionó a su abuelo Rafael y su amistad con Eugenio Vargas, la perra levantó la cabeza y emitió un suave gemido, como si el nombre evocara algún recuerdo profundo. La noche avanzó entre historias, reflexiones y planes para el futuro del museo y la fundación. Cuando finalmente se despidieron de sus invitados, ya pasada la medianoche, Ernesto y Claudia caminaron de regreso a su casa, bajo un cielo estrellado, con Luna trotando plácidamente junto a ellos. Ha sido un día extraordinario, comentó Claudia, su brazo enlazado con el de su esposo. La visita de Isabel parece casi predestinada, como todo lo que ha ocurrido desde que Luna encontró el cofre, respondió Ernesto, mirando a la perra que avanzaba ligeramente delante de ellos, como guiándolos a casa. Al llegar, mientras Claudia se preparaba para dormir, Ernesto salió al porche con Luna. La noche era perfectamente clara, y la vista de los viñedos bajo la luz de la luna llena creaba un paisaje de belleza casi onírica. La perra se sentó junto a él, su presencia cálida y reconfortante en la fresca noche. ¿Sabes algo que yo no sé, Luna?, murmuró Ernesto, acariciando el suave pelaje de su cabeza. ¿Has estado guiándonos todo este tiempo? Luna lo miró con aquellos ojos profundos e inteligentes que parecían contener secretos antiguos. No hubo respuesta, por supuesto, pero tampoco era necesaria. Algunas preguntas no estaban destinadas a ser respondidas de manera definitiva, sino a permanecer como recordatorios de que la realidad a veces trascendía las explicaciones puramente racionales. 3 meses después, en una fresca mañana de octubre, Luna no se levantó de su cama junto a la chimenea. Había partido durante la noche, silenciosamente, sin sufrimiento aparente, como quien simplemente decide que su tarea ha sido completada. Tenía casi 9 años, una edad respetable para un perro de su tamaño. Pero la pérdida no fue menos dolorosa para Ernesto y Claudia. La enterraron bajo un olivo en la colina que dominaba tanto su nueva casa como la propiedad original donde habían encontrado el cofre. Ernesto colocó una sencilla placa de piedra con una inscripción que había meditado cuidadosamente. Luna, fiel compañera y guardiana de la verdad, quien supo encontrar tesoros donde otros veían solo tierra. La ceremonia fue íntima. Solo Ernesto, Claudia, Humberto e Isabel, quien había decidido quedarse en Querétaro por tiempo indefinido, colaborando con el museo y la fundación. Mientras Ernesto colocaba las últimas piedras sobre la tumba, un joven perro pastor de pelaje blanco y gris apareció inexplicablemente en el camino que conducía a la colina. El animal los observó desde la distancia, sin acercarse pero tampoco huir, su mirada intensa fija en el grupo reunido alrededor de la tumba de Luna. Nadie en las propiedades vecinas tenía un perro similar, y no llevaba collar que indicara un dueño. «Parece que tenemos un visitante», comentó Isabel, notando al perro antes que los demás. Ernesto se volvió y quedó momentáneamente paralizado. El parecido con Luna cuando era joven resultaba inquietante. «Es extraordinario», murmuró Claudia, tomando inconscientemente la mano de su esposo. El perro permaneció inmóvil durante varios minutos, como si estuviera evaluando la situación. Finalmente,
para sorpresa de todos, se acercó directamente a Ernesto y se sentó frente a él, su mirada clara y directa, sin miedo ni agresividad, simplemente expectante. «Creo que ha venido por una razón», dijo Isabel suavemente. «Algunas historias no terminan realmente, solo continúan de formas diferentes». Ernesto se agachó lentamente, extendiendo su mano hacia el perro, quien la olisqueó brevemente antes de permitir que le acariciara la cabeza. No había collar, ni señales de maltrato o abandono. Simplemente había aparecido, como si hubiera respondido a un llamado silencioso. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó Humberto, observando la escena con una mezcla de asombro y emoción contenida. Ernesto miró al perro, buscando en sus ojos alguna pista, alguna señal que confirmara lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a expresar en voz alta. «Guardián», respondió finalmente. «Su nombre será Guardián». El perro, como aprobando la elección, emitió un suave ladrido antes de levantarse y caminar hacia la tumba de Luna. Olisqueó brevemente la tierra recién removida y las flores colocadas sobre ella, para luego regresar junto a Ernesto y sentarse nuevamente, esta vez con un aire de decisión, como quien ha encontrado su lugar. Esa noche, mientras Guardián dormía plácidamente junto a la chimenea, en el mismo lugar que Luna había ocupado durante años, Ernesto revisaba los nuevos documentos que se exhibirían en el museo la semana siguiente. Entre ellos, una fotografía recientemente descubierta en los archivos estatales mostraba a un grupo de revolucionarios en 1917, celebrando la promulgación de la Constitución. En un extremo de la imagen, apenas visible, un hombre que Ernesto reconoció como su bisabuelo, aparecía acompañado por un perro pastor de notable parecido con Luna y con Guardián. Claudia, observando la fotografía sobre el hombro de su esposo, contuvo una exclamación de sorpresa. «Es asombroso», murmuró. «¿Crees que...?» Ernesto no completó la pregunta. Algunas posibilidades eran demasiado extraordinarias para ser articuladas, demasiado significativas para ser reducidas a palabras. Prefirió dejar que la pregunta flotara en el aire, como un recordatorio de que algunos misterios merecían permanecer como tales, iluminando la vida con su luz indefinible, pero innegable. Lo que sí sabía con certeza era que el cofre oxidado que Luna había insistido en desenterrar había transformado no solo su vida personal, sino también la comprensión histórica de toda una región. Había revelado verdades que necesitaban ser conocidas, había corregido narrativas que habían perpetuado injusticias, y había iniciado un proceso de reconciliación basado en la honestidad y no en mitos convenientes. Y quizás, solo quizás, había sido parte de algo aún más grande, una continuidad que trascendía las limitaciones del tiempo y la comprensión humana. Una historia que no comenzaba ni terminaba con ellos, sino que simplemente los incluía como participantes en un relato mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más misterioso. Guardián levantó la cabeza en ese momento, como si hubiera captado el hilo de los pensamientos de Ernesto, y lo miró con aquellos ojos que parecían contener tanto un profundo conocimiento como una inocente curiosidad, el mismo tipo de mirada que Luna había dirigido hacia el cofre oxidado aquel día que cambió todo. «Bienvenido a casa», murmuró Ernesto, y aunque las palabras estaban dirigidas al perro, de alguna manera sentía que también hablaba con todos aquellos que habían formado parte de esta historia. Su bisabuelo Eugenio, el coronel Hernández, incluso los Montero, tanto los que habían elegido la traición, como los que, como Humberto, habían encontrado finalmente el valor para enfrentar la verdad. Todos ellos, vivos o muertos, formaban parte de un mismo tejido, un tapiz complejo de decisiones, consecuencias y redenciones que definían no solo sus vidas individuales, sino la identidad colectiva de su tierra. Y en ese momento, mirando alternativamente la fotografía antigua y al perro que ahora formaba parte de su vida, Ernesto comprendió que algunas burlas del destino, como aquella dirigida al cofre oxidado sin valor que su familia política había despreciado,
contenían en realidad las semillas de transformaciones profundas, revelaciones necesarias que esperaban pacientemente el momento adecuado para manifestarse. Solo se necesitaba un mensajero adecuado, alguien o algo, capaz de insistir en desenterrar verdades cuando todos los demás prefieren la comodidad de las mentiras establecidas. Gracias, Luna, pensó Ernesto, mientras cerraba suavemente el álbum de fotografías y se preparaba para dormir. Gracias por tu insistencia, por tu valor, por tu lealtad a una verdad que ni siquiera sabíamos que necesitábamos descubrir. Guardián, como percibiendo el pensamiento, se levantó y se acercó a él, apoyando su cabeza en la rodilla de Ernesto, en un gesto idéntico al que Luna solía hacer. Y por un instante fugaz, mirando aquellos ojos inteligentes y serenos, Ernesto tuvo la certeza absoluta de que algunas historias nunca terminan realmente, simplemente continúan, transformándose, evolucionando, encontrando nuevos caminos y nuevos mensajeros, pero manteniendo intacta su esencia más profunda, la búsqueda incansable de una verdad que, aunque a veces permanezca enterrada durante generaciones, siempre encuentra la manera de salir a la luz, especialmente cuando tiene la ayuda de un fiel amigo de cuatro patas, que se niega a dejar que los secretos permanezcan ocultos bajo tierra.